La historia de cómo un joven de 19 años, vestido con una sudadera con capucha y una aparente indiferencia ante las normas sociales, construyó silenciosamente el imperio más extenso, influyente y psicológicamente invasivo que la humanidad haya conocido, es una crónica digna de las tablillas de Tácito, solo que los ejércitos aquí marchan sobre ondas de radio y los límites son definidos por cables de fibra óptica que atraviesan océanos. Para entender la escala de la ambición que se esconde detrás de la fachada de simplicidad de Mark Zuckerberg, es esencial despojarlo de la imagen de nerd de Silicon Valley y vestirlo con el ropaje de lo que realmente es, un arquitecto de poder absoluto, un Augusto digital, un emperador romano resucitado en la era del silicio. La comparación puede sonar hiperbólica, una exageración periodística diseñada para impactar, pero piensen en la naturaleza del control. ¿Qué es un imperio, sino una estructura que dicta la comunicación, el comercio, la cultura y fundamentalmente, la verdad compartida de sus ciudadanos? Zuckerberg, a través de Meta, la polis global que engloba Facebook, Instagram y WhatsApp, no solo gobierna sobre una población digital que supera la de China e India juntas, sino que también ejerce una autoridad sobre su atención, sus interacciones y, de manera más inquietante, sobre su percepción de la realidad, algo que ni siquiera los césares más omnipotentes pudieron lograr a través de decretos de mármol. El gancho no es que Mark Zuckerberg sea un líder exitoso. El gancho es que Mark Zuckerberg es el único hombre vivo que, tras haber sido humillado públicamente, traicionado, investigado por docenas de gobiernos y acorralado por un desastre reputacional tras otro, no solo sobrevivió, sino que dobló la apuesta, se reinventó radicalmente y lanzó su asalto más audaz y ambicioso hasta la fecha, la promesa de construir un universo paralelo donde él dicta las leyes de la física, la economía y la sociología. El nombre de este nuevo panteón es el metaverso. Es la declaración definitiva de un emperador que, harto de los límites del mundo físico, decide construir su propio cosmos, donde la vulnerabilidad es reemplazada por la infalibilidad algorítmica. El escenario está montado sobre los restos de una Pax Digitalis que se desmoronó. Durante la década de 2010, Facebook se convirtió en la infraestructura silenciosa del mundo moderno. No era una aplicación, era una utilidad. Pero esta utilidad vino con un precio de peaje exorbitante, la privacidad. Desde Cambridge Analytica hasta las revelaciones de Frances Haugen, la corona de laurel de Zuckerberg fue salpicada de escándalos que revelaron la fragilidad de la democracia bajo su vigilancia y la maleabilidad de las mentes que habitaban su foro. La tensión creció hasta el punto de la ruptura. El conflicto que definió su transición fue la infraestructura que construyó, basada en la recopilación exhaustiva de datos, se había vuelto tóxica para su propia supervivencia. El Senado, los reguladores y la opinión pública lo estaban cercando. Frente a la extinción reputacional y la amenaza real de una ruptura antimonopolio, la estrategia imperial de Zuckerberg no fue la retirada, sino la migración total. La decisión de renombrar la empresa matriz a Meta y redirigir miles de millones hacia el metaverso no fue un simple cambio de marca corporativa, fue el equivalente a un emperador que, viendo a los bárbaros cruzar el Rin, decide abandonar la vieja Roma y construir una nueva capital, inexpugnable, en Constantinopla. Y aquí residen los grandes interrogantes que nos persiguen: ¿es el metaverso una genuina visión del futuro digital, o es la versión más sofisticada de una cortina de humo jamás concebida, un proyecto de ingeniería social diseñado para desviar la atención de los crímenes de su predecesor, Facebook? ¿Y qué tipo de absoluto silencio se requiere para gobernar un espacio donde el cuerpo humano es reemplazado por un avatar controlable, un títere digital sin peso ni fronteras? Estos son los lazos abiertos que definen la era Meta. Para comprender la magnitud de la jugada, debemos retroceder y observar el patrón de dominación que Zuckerberg perfeccionó durante más de una década. El método del emperador ha sido siempre doble: anexión o aniquilación. La anexión ocurrió en 2012 con la compra de Instagram, una empresa que Zuckerberg vio no como una simple competidora, sino como una amenaza existencial al territorio visual de su imperio. Esta adquisición no fue una inversión, fue una maniobra estratégica para eliminar una potencial sublevación en la provincia de la estética juvenil, el equivalente a César cruzando el Rubicón para asegurar el control de las tierras fronterizas. La siguiente fue WhatsApp, la mensajería, el control de la comunicación de punto a punto, que se convirtió en el acueducto que transporta la linfa vital de la conversación global, asegurando que miles de millones de personas permanezcan permanentemente conectadas al ecosistema Meta, independientemente de si usan o no la aplicación principal de Facebook. Estas adquisiciones, realizadas a golpe de chequera de miles de millones, no fueron negociaciones de buena fe, fueron dictámenes.
Zuckerberg, con una frialdad y una visión a largo plazo que pocos en Silicon Valley igualan, internalizó el principio de que es más barato comprar una amenaza que luchar contra ella hasta el amargo final. La suma de estos territorios le dio el control de 3 de las 5 plataformas de comunicación más grandes del mundo. En términos romanos, esto es como poseer el control total de las rutas de seda, las rutas marítimas del Mediterráneo y la única vía de distribución de trigo. Una vez que tienes la infraestructura, controlas el hambre y la información. Pero cuando la anexión fallaba, Zuckerberg recurría a la aniquilación mediante la imitación despiadada. Esta es la manifestación de su estilo de liderazgo más puramente maquiavélico. Cuando Snapchat se negó a ser comprado, Zuckerberg no se encogió de hombros. En su lugar, movilizó a sus legiones de ingenieros para clonar cada característica innovadora de Snapchat, desde las historias efímeras hasta los filtros, y las integró de forma agresiva en Instagram. Esto no fue robo, fue ingeniería de dominación. Fue la declaración de que cualquier innovación que naciera fuera de los muros de su imperio sería inmediatamente neutralizada, absorbida y utilizada para fortalecer su propia hegemonía. Es el equivalente a declarar, si no puedes conquistar a un enemigo, réndelo obsoleto. Esta progresión, desde un simple sitio web universitario hasta una trilogía de aplicaciones que define la vida moderna, revela el patrón operativo del emperador, una obsesión por la escala y una indiferencia ante las críticas morales, siempre y cuando la red siga expandiéndose. Su famoso mantra de «muévete rápido y rompe cosas» no era una oda a la innovación, era la justificación ética para ignorar las consecuencias sociales, una ley que solo un gobernante sin oposición puede permitirse promulgar. La gran interrupción, el pattern interrupt, en esta saga, llegó a finales de 2021, cuando el nombre Facebook era sinónimo de desconfianza. El emperador sabía que su viejo nombre se había convertido en una carga. El anuncio de Meta fue un acto de audacia y desesperación. Se trataba de un pivote de la identidad, una inversión de miles de millones de dólares en investigación y desarrollo que, a primera vista, parecía un salto irracional hacia la ciencia ficción. Pero desde la perspectiva del poder absoluto, era la única opción lógica para asegurar la inmortalidad de su reinado. Para reengancharnos con la premisa imperial, ¿qué hace un emperador cuando su territorio físico se vuelve ingobernable o su reputación es irrecuperable? Construye un nuevo mundo. La transición a Meta es la sublimación de su ambición de control. Ya no se contenta con ser la plataforma donde la gente interactúa, quiere ser el espacio donde la interacción sucede, dictando las texturas, los sonidos y las sensaciones de la realidad que sus miles de millones de usuarios experimentan. La famosa inexpresividad de Zuckerberg, a menudo interpretada como frialdad social, se revela aquí como el rostro de la calculación pura, el semblante de un estratega que mide el riesgo en miles de millones de dólares y el beneficio en miles de millones de horas de atención humana. Y esto nos lleva al clímax de esta primera parte, la gran revelación sobre el verdadero propósito del metaverso, el objetivo final de esta migración forzada al espacio virtual. El metaverso no es simplemente una plataforma de juego o una nueva forma de videoconferencia inmersiva. Es un muro defensivo, una frontera inexpugnable. El antiguo imperio, Facebook, estaba sujeto a las leyes del mundo físico, regulaciones gubernamentales, la interferencia de Apple con el seguimiento de datos y la capacidad de los usuarios para simplemente apagar sus teléfonos y escapar. El metaverso, en cambio, promete un entorno cerrado, donde la infraestructura, el sistema operativo, las herramientas de creación y las leyes de monetización están diseñados y controlados enteramente por Meta. Si el antiguo imperio se basaba en la vigilancia de las interacciones humanas en el mundo real, el nuevo imperio se basa en la creación de un mundo donde el escape es innecesario porque la realidad de los usuarios es Meta. Al trasladar el trabajo, la educación, el entretenimiento y el comercio a este nuevo reino, Zuckerberg asegura que su control sobre el flujo de datos sea total, continuo, lo más importante, inmune a las regulaciones terrestres. Es la promesa de una soberanía digital absoluta, la concreción del sueño de un gobernante que no tiene que responder ante ningún Senado, ya que el propio Senado existe solo dentro de los límites de su código. La conclusión es inevitable y escalofriante, hemos presenciado, en tiempo real, el proceso por el cual un varón de la tecnología se ha transformado en un arquitecto de la realidad. El emperador no ha regresado para dominar el mundo digital que dejó atrás, ha vuelto para construir un mundo digital nuevo, con cimientos que garantizan que su poder no sea solo extenso, sino eterno. Meta es la manifestación de una ambición que trasciende la utilidad social y se adentra en el territorio de la manipulación ontológica. Hemos establecido la escala de su reino y la audacia de su última maniobra.
Ahora que comprendemos la magnitud del imperio Meta, es imperativo que volvamos al principio. Para entender la frialdad del emperador, debemos estudiar al hombre, cómo se forjó esta mentalidad de dominio inquebrantable. En nuestra próxima entrega, exploraremos los años fundacionales de Zuckerberg, desde los códigos en Harvard hasta los primeros cimientos del código que se convertiría en el arma de control social más poderosa de la historia. Analizaremos las primeras traiciones, los juicios de intenciones y el momento exacto en que la ambición superó la ética. La extensión y la omnipresencia del vasto imperio digital construido por Mark Zuckerberg no puede ser comprendida sin un ejercicio de analogía histórica brutalmente honesto. No hablamos simplemente de una corporación, hablamos de una soberanía virtual que hoy engloba a miles de millones de almas, un número que supera con creces la población combinada de los imperios más vastos que la humanidad ha conocido, desde los aqueménidas hasta los mongoles, y por supuesto, eclipsando la propia extensión y ciudadanía del imperio romano en su apogeo. Es un control silencioso, un engranaje que se desliza suavemente en la conciencia colectiva. Si el emperador romano Augusto gobernaba las tierras, las legiones y los caminos, Zuckerberg, el nuevo César, controla el recurso más preciado y finito de la era moderna, la atención humana, la cual se canaliza a través de sus vastas autopistas de datos y sus ciudades virtuales. El segundo gancho se activa con la pregunta de cómo un joven desgarbado, que alguna vez vendió la idea de que su plataforma era simplemente una herramienta de conexión universitaria, pudo metamorfosearse en el arquitecto implacable de esta hegemonía global. La respuesta reside en el momento exacto en que Facebook cruzó el Rubicón financiero, su oferta pública inicial, OPI, en 2012. Si bien la euforia inicial del mercado fue templada por problemas técnicos y la percepción de que la empresa aún no había descifrado la monetización móvil, la OPI no fue un evento financiero común, fue la forja de la armadura imperial. Proveyó a Zuckerberg de un tesoro de guerra sin precedentes, un foso de liquidez que podía ser desplegado no solo para el desarrollo interno, sino, crucialmente, para la eliminación quirúrgica de cualquier amenaza existencial que pudiera aparecer en el horizonte. Contextualicemos el escenario post-2012. El mundo digital era un archipiélago. Había continentes consolidados, Google, Apple, pero también islas vibrantes y peligrosamente dinámicas. Estaba Twitter, el foro del ágora digital, estaba YouTube, el coliseo del vídeo, y había dos tribus emergentes que demostraban un crecimiento viral alarmante, Instagram, la nueva forma visual de la expresión efímera y personal, y WhatsApp, la herramienta de comunicación cifrada que prometía liberar al mundo de los costos arcaicos de los SMS. Para un emperador en ascenso, estas no eran oportunidades de asociación, eran provincias que debían ser anexadas antes de que pudieran desarrollar ejércitos propios capaces de desafiar la primacía de Roma. El problema, el conflicto latente en esta fase, residía en la fricción constante entre la promesa fundacional de hacer el mundo más abierto y conectado, y la necesidad despiadada de ejercer monopolio. Cada adquisición, cada cambio en el algoritmo, representaba una traición sutil a la idea de un ecosistema abierto. La tensión se manifestaba en la constante erosión de la privacidad del usuario, que era la moneda de cambio obligatoria para asegurar la expansión. Para mantener el crecimiento exponencial que Wall Street exigía, el alimento necesario para sustentar el vasto aparato burocrático y tecnológico, era necesario extraer más datos, perfilar más profundamente a los ciudadanos digitales y, lo más importante, eliminar a la competencia antes de que ésta pudiera respirar. Aquí se abren los open loops cruciales, como Zuckerberg logró convencer a los fundadores de Instagram, Kevin Systrom y Mike Krieger, de vender su creciente imperio fotográfico por una suma que en ese momento parecía astronómica, $1.000 millones, pero que en retrospectiva fue una ganga histórica. Y, más intrigante aún, ¿cuál fue la lógica oculta detrás de la monumental adquisición de WhatsApp por $19.000 millones, una empresa que esencialmente no generaba ingresos en el modelo tradicional? La respuesta no está en la contabilidad, sino en la estrategia geopolítica digital. El coste de la paz era infinitamente mayor que el coste de la guerra. El desarrollo comienza con la primera gran maniobra de conquista, Instagram. En abril de 2012, semanas antes de la OPI, Zuckerberg actuó con la velocidad y la discreción de un prefecto romano enviando un edicto secreto. Instagram no era solo una aplicación popular, representaba un cambio fundamental en la comunicación, el abandono del texto en favor de la imagen, capturando la atención de una demografía que Facebook comenzaba a perder, los jóvenes. La visión de Zuckerberg no era adquirir una característica, sino neutralizar una amenaza. Él vio la trayectoria de Instagram, no su estado actual. Un solo individuo, Mark Zuckerberg,
tomó la decisión de desplegar el 1% de su capitalización proyectada de la OPI para comprar la aplicación. En ese momento, muchos analistas lo consideraron un acto de pánico o exuberancia irracional. Pero el emperador no actuaba por capricho, actuaba por necesidad estratégica. La compra aseguraba que una nueva forma de comunicación no pudiera crecer fuera del control de su urbs digital. Era una inversión en el seguro contra la disrupción, la forma más alta de previsión imperial. Este acto sentó un precedente escalofriante. Zuckerberg prometió a los fundadores de Instagram que la plataforma mantendría su independencia operativa, una promesa que resonó con la política romana de permitir a las provincias conquistadas mantener sus costumbres locales siempre y cuando pagaran tributo al centro. Durante años, esta autonomía superficial se mantuvo, permitiendo que Instagram floreciera. Pero con el tiempo, la integración se hizo más profunda, más sofocante. Las tuberías de datos se fusionaron. Los algoritmos comenzaron a converger. Lo que comenzó como un aliado se convirtió gradualmente en un distrito dentro de la vasta infraestructura de Meta, alimentando la máquina central de datos con nuevos y valiosos perfiles de usuario. La promesa de independencia se reveló como una herramienta de pacificación temporal antes de la anexión total. El siguiente golpe de tambor en la marcha imperial fue WhatsApp en 2014. Si Instagram era la conquista de la fotografía social, WhatsApp era la toma de control de la infraestructura de comunicación global, el equivalente digital de apoderarse de todas las rutas marítimas y fluviales del mundo antiguo. 19.000 millones de dólares. Una cifra que desafiaba la lógica financiera estándar. Los fundadores, Hancom y Brian Acton, eran notoriamente escépticos respecto a la publicidad y la extracción de datos, lo que generaba un choque ideológico fundamental con el modelo de negocio de Facebook. Sin embargo, Zuckerberg no compró una empresa de ingresos, compró una red, una tubería de comunicación encriptada que ya conectaba a cientos de millones de personas en mercados emergentes, aquellos territorios donde Facebook aún no había logrado una penetración total. El emperador estaba construyendo su infraestructura de atención global. Si Facebook era la plaza central, el foro, Instagram era el bazar visual, el mercado de bienes de lujo, y WhatsApp se convertía en el sistema de acueductos y mensajería, la logística y el transporte. Al controlar estas tres vías, Zuckerberg aseguró que, independientemente de la necesidad digital del usuario, socialización, autoexpresión o comunicación directa, el tráfico siempre pasaría por su territorio. La adquisición de WhatsApp fue la manifestación más clara de su visión de que el control de la infraestructura es el control del futuro. La inversión no era sobre el retorno a corto plazo, era sobre la neutralización de cualquier posibilidad de que surgiera una alternativa viable a la centralidad de Facebook en la vida digital global. En medio de estas conquistas externas, la cultura interna de la compañía se transformaba, un pattern interrupt que revela la psique del emperador. El famoso mantra de Silicon Valley que Zuckerberg abrazó, Move fast and break things, muévete rápido y rompe cosas, se convirtió en el edicto interno que justificaba la innovación a expensas de la estabilidad, la privacidad y, a veces, la ética. Esta filosofía de actuar primero, pedir perdón después, no es solo una estrategia empresarial, es la mentalidad de un líder que cree que su visión es tan trascendental que las leyes del viejo mundo no se aplican. Se instauró una cultura de obediencia a la misión por encima de todo. Los empleados de Facebook, los centuriones de este nuevo orden, fueron adoctrinados en la creencia de que estaban construyendo un bien superior, incluso si los efectos secundarios, manipulación política, difusión de desinformación, se hacían cada vez más evidentes. La propia apariencia y comportamiento público de Zuckerberg sirvieron como un potente reenganche con la analogía romana. Con su expresión a menudo impasible, casi robótica, y su uniforme gris repetitivo, proyectaba la imagen del líder que ha trascendido las preocupaciones mundanas y emocionales. No era un político que